Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para estudiantes de quinto de secundaria. Aquí compartiremos tiempo juntos para aprender, reflexionar y entretenernos en el camino. Para los que recién se suman, queremos contarles que algunos días estaremos mostrándoles conferencias TED Tucuy, que bajo el lema Ideas que valen la pena difundir, nos presentan a peruanas y peruanos con vivencias de todo tipo. Aquí en Aprendo en Casa analizaremos sus charlas para aprovechar las lecciones que nos comparten y reforzar algunos de los temas que ya abordamos en los programas anteriores. Recuerden siempre que este programa está diseñado para ustedes, chicos y chicas de quinto de secundaria. Pero, por supuesto, siempre les digo, todos están invitados en casa. Por favor, acompáñennos. Y ya saben también, deben tener su cuaderno de Aprendo en Casa en la mano, su lápiz, su lapicero, para anotar las ideas más importantes. Y avisen en casa, porque juntos aprendemos mejor. Y como siempre, antes de empezar, recuerden que... En esta coyuntura de emergencia sanitaria, recuerda siempre que la protección contra este virus está literalmente en tus manos. Antes de iniciar tus clases, lávate muy bien las manos con agua y jabón al menos por 20 segundos y mantén limpios tus útiles y tu zona de trabajo. Tú puedes hacer la diferencia. Sigamos con más en Aprendo en Casa. Hoy en nuestro programa especial tenemos a Belén de Mesón, una arquitecta urbanista especialista en participación ciudadana. Ella es coordinadora de proyecto CASA, iniciales de Ciudades Autosostenibles Amazónicas. Este proyecto combina la investigación y la creación de ciudades ecológicas para mejorar la calidad de vida de muchas peruanas y peruanos que viven en territorios amazónicos y se ven afectados por el cambio climático. Veamos nuestra charla TED Tucuy, en la que Belén de Mesón nos cuenta un poco sobre su trabajo y esfuerzo para crear un nuevo modelo de ciudad para los refugiados climáticos. Aprovecho para recordarles también que TED Tucuy es un evento peruano organizado bajo la licencia de TED, que desde hace más de 10 años comparte ideas para que las personas descubran algo nuevo y se inspiren para la acción. ¿Listas? ¿Listos? Muy bien. Veamos entonces la conferencia TED de Belén de Mesón. Ah, verdad, casi me olvido. Recuerden, por favor, anotar las ideas que más llamen su atención. Ahora sí, los dejo. Empecemos. ¿Cuál es el momento más importante en la historia de la humanidad? Responda en 100 caracteres o menos. Esa fue la pregunta que me tocó cuando estaba postulando a la universidad. Me pregunté, ¿qué momento nos ha impactado absolutamente a todos por igual, sin importar nuestra edad, nuestra ubicación geográfica, nuestra religión o, incluso yendo un poco más allá, nuestra especie? ¿Cuál fue mi respuesta? Aún no ha sucedido. Será cuando podamos detener los impactos del cambio climático. 67 caracteres. Es ahora, este preciso momento, el cual define nuestra historia como humanidad. Todos nuestros logros anteriores de poco habrán valido si no logramos detener los impactos del cambio climático. Uno de estos desafíos es que, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, para el 2050, en tan solo un poco más de 30 años y con cifras conservadoras, habrán 250 millones de refugiados alrededor del mundo debido a los efectos del cambio climático. Los refugiados son aquellas personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de origen debido a, por ejemplo, los conflictos armados y porque su vida corre peligro. Una creciente clase de refugiados son los conocidos como los refugiados climáticos. Según el diario internacional The Guardian, el cambio climático traerá consigo la crisis de refugiados más grande en la historia de la humanidad. Millones de personas se verán obligadas a abandonar su lugar de origen debido al aumento de sequías, de inundaciones o por el alza del nivel del mar. Además, según el Tyndall Center del Reino Unido, Perú es el tercer país más vulnerable a los efectos del cambio climático después de Bangladesh y de Honduras. Es muy probable, entonces,
que de esos 250 millones de personas, muchos sean peruanos. Esta situación hace que nos preguntemos, ¿estamos preparados? Para empezar a responder esa pregunta, primero debemos preguntarnos o saber cómo es que viven los refugiados en la actualidad. Hay millones de carpas, de suelos sin asfaltar, de falta de agua y de desagüe, de falta de hospitales y de escuelas. Estos no son lugares donde las personas pueden desarrollarse con comodidad. Sin embargo, vemos con preocupación cómo este tipo de asentamientos empieza a esparcirse por todo el planeta y cómo aumentan también en tamaño. Como por ejemplo, el campo de refugiados en Kutupalong, en Bangladesh, donde viven 800.000 personas. Esto es el equivalente a la población de Trujillo, la tercera ciudad más poblada de todo el Perú. Entonces, ¿son estas las ciudades del futuro? ¿Qué va a pasar con estas millones de personas que no van a tener casas en el futuro? Qué información tan impactante nos comparte Belén, ¿verdad? ¿Alguna vez se hicieron la pregunta con la que ella inicia la conferencia TED? Recordemos que antes de responder, ella pensó en si había sucedido algo tan importante que nos habría afectado a todas y todos, sin importar quiénes somos ni en qué lugar vivimos. Hasta ese entonces no había sucedido nada así. Pero quizás en estos momentos exactos, ahorita, estamos viviendo un momento importante en la historia de la humanidad, la propagación del coronavirus. Belén nos contó que su preocupación son las consecuencias del cambio climático en las ciudades y sobre todo el posible incremento de los refugiados climáticos. ¿Habían escuchado sobre el tema antes? ¿Sí? ¿No? Bueno, lo importante es que ahora lo estamos conociendo gracias a Belén de Mesón, quien además nos dijo que nuestro país es el tercer país más vulnerable a los resultados del cambio climático a nivel mundial. Pero por favor respiremos, tranquilos, no nos alarmemos, porque Belén viene a contarnos una iniciativa conjunta para estar preparados. La prevención es fundamental. Ahora los invito a anotar, como siempre, todas las ideas que encuentren importantes para luego profundizar en ellas. Estén atentas y atentos, que ya volvemos en Aprendo en Casa. ¿Sabías que en el Perú existen 48 lenguas originarias? 4 de ellas se hablan en los Andes y 44 en la Amazonía. Por eso decimos que el Perú se caracteriza por ser multilingüe y pluricultural. ¿Te gustaría escuchar cómo suenan? ¿Quieres escuchar cómo suena nuestro saludo? Bienvenidos, chicos y chicas de todo el Perú. Esto es Aprendo en Casa, en quechua. Allillaku, llamayllaku, Perú suyunchik kuyay wamrakuna, llapaykikuna, kay wahichu yachako programanchikman shakallayamuy, aywacallayamuy. Ahora escuchemos nuestro saludo en Ashaninka. Haukapikanta heitari hananekipe, saika heitatsiri anampiki hitachari Perú. Oka ojita, meka yoheite abankoki. Qué hermosas son las lenguas de nuestro país. Sintámonos orgullosos de ellas. Seguimos con más en Aprendo en Casa. Ya estamos de regreso, soy Stephanie Orue y esto es Aprendo en Casa. En el programa especial de hoy, a partir de la charla TED de Belén de Mesón, una arquitecta urbanista, estamos aprendiendo acerca de las posibles consecuencias del cambio climático y cómo pueden afectar la vida de millones de personas en el planeta. Hasta ahora, Belén nos ha compartido información relevante y cifras estadísticas para que podamos ser conscientes de la magnitud del problema. En la actualidad, ya existen refugiados climáticos, pero para el 2050 habrá 250 millones de personas que tendrán que abandonar sus casas para poder sobrevivir a inundaciones u otros eventos climáticos. Seguro están igual que yo, preguntándose, ¿pero y entonces cómo hacemos para prevenir esto? ¿Qué podemos hacer para frenar las consecuencias de estos cambios? ¿Estamos preparados como país para afrontar esto? ¿Qué podemos hacer como ciudadanas y ciudadanos? Bueno,
Dejemos que Belén nos comente un poco más sobre el tema y cuáles son las posibles soluciones. Vamos a verla. Este tema de las personas sin hogar no es nada nuevo. Desde mediados del siglo XX, los gobiernos de Latinoamérica y de otras regiones idearon programas conocidos como los programas de vivienda social, donde subsidiaban proyectos para construir miles de casas para así poder brindarlas a bajo costo a la población. Sin embargo, vemos que este diseño o estos proyectos estaban lejos de las ciudades, no contaban con transporte público adecuado, no brindaban servicios como escuelas y mercados, y el diseño de las viviendas resultaba ser muy pequeño y no se adecuaba a las necesidades de las personas. Es por eso que esos proyectos de vivienda fueron abandonados a los pocos años de haber sido construidos o se convirtieron en centros de crimen y de pobreza. Hace poco, Los Angeles Times publicó un especial sobre la visión fallida en México, donde en la actualidad existen 5 millones de casas abandonadas, como un ejemplo del fracaso de este modelo de hacer ciudad desde una mirada completamente técnica y cuantitativa, pero muy poco humana. Es por eso que no nos debería sorprendernos que las Naciones Unidas dice que este tipo de modelo de hacer ciudad debería ser la última opción para todos los refugiados que se aproximan en el futuro. Pero sin embargo, ¿qué hacemos cuando esa es la última opción que nos queda? Ese es el caso de Kiribati y Tuvalu, dos pequeñas islas que van a desaparecer en las próximas décadas por el alza del nivel del mar. Sus más de 100.000 habitantes van a tener que abandonar la isla y dirigirse a Fiji, la isla más cercana. Entonces es por casos como los de Kiribati y Tuvalu que ha llegado el momento de repensar cómo hacemos las ciudades del futuro. Por suerte, el Perú es uno de los pocos países en el mundo que cuenta con planes de reubicación preventiva. Pues hoy en día existe la suficiente tecnología para poder predecir cuáles van a ser los efectos del cambio climático y así poder actuar con tiempo y planificar las ciudades de manera adecuada. Sin embargo, vemos con preocupación cómo en el Perú se sigue utilizando el mismo modelo de hacer ciudad que les conté hace un rato. Esto es un gran desafío, pero también es una oportunidad para poder hacer las cosas bien, para poder mejorar la calidad de vida de millones de refugiados, pero a la vez tratar de disminuir los impactos sociales y ambientales de las ciudades del futuro. Es así como nace CASA, Ciudades Autosostenibles Amazónicas, un proyecto que busca construir con la población recomendaciones y mejoras para la creación de ciudades, con énfasis en las ciudades para los refugiados climáticos. Nosotros desde CASA entendemos que las ciudades no son solamente la suma de las viviendas o de los edificios. Construir un nuevo mercado, construir una nueva escuela no va a reemplazar tu escuela, porque has forjado lazos emocionales con el espacio en el que vives por muchísimos años. Eso es lo difícil de hacer ciudades. Cómo preservar ese sentido de pertenencia, cómo preservar ese sentido de identidad y entonces cómo crear ciudades que nos hagan sentirnos como en casa. Muchas de las iniciativas que surgen en nuestro país y en otras partes del mundo parten de la visión de una o más personas que, como Belén, quieren que tengamos una mejor calidad de vida. Belén contó que varias décadas atrás, gracias a los programas de vivienda social, se construyeron muchas casas para que las personas con pocos recursos tuvieran un lugar seguro donde vivir. Pero el modelo de construcción tuvo fallas. ¿Por qué? Porque los encargados pensaron que era suficiente con construir muchas casas, sin pensar en otras variables, como, por ejemplo, si las casas estaban lejos de las ciudades, si había transporte para que las personas se movilizaran hasta allí, si su tamaño era el óptimo para las familias, si habían escuelas o mercados cerca, entre otras cosas. Y es entonces cuando ella propone una iniciativa que busca dar cuenta de que es posible planificar la construcción de casas de manera adecuada. Así nace su proyecto, CASA, el proyecto de construcción para ciudades autosostenibles. ¿Cuántos temas importantes van saliendo de lo que nos cuenta Belén? Es necesario que profundicemos un poco en ellos para poder aprender todo lo que podamos. Y por eso ahora escucharemos a un especialista que nos va a explicar al detalle todo lo que hemos escuchado en la charla TED. Vamos a ver el video. En primer lugar, los lazos emocionales tienen que ver con las emociones, con los afectos. Y esta es una dimensión muy importante en el ser humano, en todas las personas, porque no solamente tenemos nuestra parte mental de lo que pensamos o conductual de lo que
nos movemos, las conductas, el cuerpo, lo físico, sino también la parte emocional, la parte de los afectos, de las emociones. Y cuando Belén nos habla de los lazos emocionales que se construyen entre los habitantes y sus viviendas, tiene que ver con los afectos que se construyen en relación al espacio en el que vivimos. Y eso no solamente tiene que ver con el espacio de la casa, sino tiene que ver con el espacio del barrio, del distrito, de la comunidad o de la ciudad en donde crecemos, en donde nacemos, en donde nos desarrollamos. Sea que hayamos vivido en un mismo lugar desde que nacimos o que nos estemos mudando constantemente. Esto nos da una identidad y una pertenencia. De dónde somos, de dónde venimos, dónde hemos crecido, quiénes son los vecinos, la persona que nos vende en la esquina, el señor que limpia la cuadra, la abuelita que vive en el otro piso y de repente los mismos que viven en nuestras casas. Y ahí creo que es importante el hecho de sentirnos como en casa. Hay un espacio físico en donde yo construyo un vínculo, un afecto, un espacio donde yo me siento tranquilo, donde yo me siento bien, donde me siento identificado, donde siento que pertenezco. Y eso creo que es un aspecto clave de lo que nos cuenta Belén, ¿no? De que no es construir físicamente espacios donde comer y dormir o pasar el día, sino espacios donde afectivamente sentamos nosotros que somos parte de. Y ese es el reto. Porque las experiencias que han habido en el mundo, Perú incluido, no han funcionado. La gente va ahí y después abandona, porque no hay este lazo, este vínculo afectivo que hemos mencionado justo en la pregunta anterior, pero también tiene que ver con el sentido humano. Si nosotros estamos trabajando para las personas, y lo que estamos haciendo es algo para mejorar la vida de las personas, debemos pensar en las personas. Y las personas no de sus necesidades básicas de comer, beber y dormir, sino también de estas cuestiones afectivas de identidad y pertenencia que son tan importantes y que nos hacen humanos y que nos hacen ser quienes somos. Entonces ella propone, o más bien nos cuenta, cómo trabaja esta iniciativa desde la participación de las personas involucradas en este proyecto y cómo lo importante es ver a la persona, o sea, mirar estas personas que van a ir a vivir estas casas, qué necesitan estas personas y a partir de sus necesidades construir algo juntos. Pero esas necesidades tienen que ver con darles medios de vida, responder a unos medios de vida donde puedan ellos adaptarse, puedan ellos desarrollarse y puedan ellos tener una mejor calidad de vida. Ellos o nosotros, digamos, porque igual estamos en el grupo de humanos, lo que pasa es que hay una persona que está haciendo algo para otras personas. Si yo no veo a estas otras personas, si yo no las conozco y yo asumo que necesitan tal o cual cosa, puedo equivocarme muchísimo porque eso lo estoy haciendo desde lo que yo considero que ellos necesitan, desde mi experiencia. Y no estoy viendo a la persona en sus experiencias, en sus necesidades y en sus propios conocimientos, porque cada uno de nosotros tiene mucho que aportar, mucho que dar y tiene mucho que plantear también. El episodio está lleno de información nueva y relevante para muchas y muchos de nosotros. Por eso, espero que estén apuntando todo lo que puedan. Es muy importante reflexionar sobre lo que nos comparte Belén en esta charla TED Tucuy, pero también debemos apuntar todas las preguntas y dudas que tengamos, así como las ideas principales. Bueno, ya regresamos entonces con más en Aprendo en Casa. En esta coyuntura de emergencia sanitaria, recuerda que si por alguna razón tienes que salir, ya sea por unas compras urgentes de comida o medicina para ti o tu familia, debes cumplir las siguientes recomendaciones. Procura que estas actividades sean cerca de tu casa. No salgas en grupo y si te encuentras con alguien, mantén la distancia social. Usa mascarilla y procura no tocarte la cara con las manos sucias. El virus ingresa a tu organismo a través de la boca, ojos y nariz.
no te demores. Regresa a casa lo antes posible. Seguimos con más en Aprendo en Casa. Hola a todas y a todos. Estamos de regreso aquí en Aprende en Casa y el día de hoy estamos escuchando la charla TED Tucuy de Belén de Mesón sobre su proyecto Casa, Ciudades Autosostenibles Amazónicas. Aunque al inicio ella mostró cifras estadísticas alarmantes sobre los posibles efectos del cambio climático en países como el Perú, también nos dio buenas noticias. Nuestro país es uno de los pocos que cuenta con planes de reubicación preventiva en el mundo, chicos. Es decir, contamos con la tecnología para predecir algunas consecuencias del cambio climático y esto nos permite planificar lo mejor posible la construcción de ciudades. Conozcamos más sobre la propuesta de Belén. ¿Les parece? Muy bien. Sigamos escuchándola entonces. John Turner fue un arquitecto inglés que estudió las barriadas de Lima en la década de los 60s y los 70s. Y él fue quien dijo que las viviendas producidas con participación ciudadana son un vehículo infinitamente superior para el desarrollo personal, familiar y social que aquella que simplemente es entregada. Un ejemplo muy estudiado de este tipo de metodología para hacer ciudades está acá mismo en Lima, en Comas, un proyecto de vivienda social conocido como PREVI o Proyecto Experimental de Vivienda, que fue construido hacia los finales de los años 60, y en donde sí se contempló cómo es que las casas iban a ir transformándose en el tiempo para adaptarse a las necesidades de los usuarios. Muchos vecinos de ahí siguen viviendo y vemos cómo han ido cambiando sus casas para adaptarse a sus necesidades. Nosotros desde Casa entendemos que ese sentirse en casa va más allá del ámbito de las casas. Entonces, por eso trabajamos con la población en la generación de espacios públicos, de barrios y de ciudades. Nos enfocamos en la generación de medios de vida que sean sostenibles e inclusivos, porque para nosotros, más que entregar viviendas, lo importante es entregar posibilidades de desarrollo para los desplazados. Por eso trabajamos con las personas en la generación de espacios públicos y comunitarios que fomenten y permitan este desarrollo. No es tanto el producto final lo que nos interesa, sino más que todo trabajar con ellas en el proceso mismo, entendiendo entonces sus necesidades y sus deseos y generando así conocimiento en común. No solamente nos importa preguntar qué es lo que quieren, sino involucrarlos en el proceso para así poder generar soluciones que sean pertinentes a su realidad. Somos un equipo multidisciplinario de arquitectos, ingenieros ambientales y sociólogos. Y además trabajamos con estudiantes universitarios, con los gobiernos locales, pero sobre todo con la población misma en la generación de propuestas que sean pertinentes a su realidad. Trabajamos en Iquitos, donde el emblemático barrio de Belén está siendo reubicado, porque según la Marina de Guerra del Perú, dentro de 20 o 40 años, el río Amazonas y el río Itaia unirán su cauce. Las viviendas flotantes y sobre pilares que se encuentran ahora sobre el río Itaia no van a poder soportar el volumen y la velocidad del río más caudaloso del mundo. Es por eso que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento está construyendo 2.500 viviendas para 16.000 personas. Hasta el momento se han construido 169 casas de aproximadamente 40 metros cuadrados, con un diseño poco adaptado para familias que tienen integrantes de más de 4 personas. Además, las casas no cuentan con agua y desagüe, al igual que más del 60% de las casas de Loreto. Es en este contexto en donde Casa decidió trabajar con la población para mejorar su calidad de vida. Qué importante es pensar en el concepto de sentirse en casa. Y eso nos lleva a vincularlo con la comunidad y con la necesidad de tener espacios públicos. Para escuchar mucho más sobre estos dos temas, vamos a darle pase a nuestro especialista que nos dará su opinión. Vamos a escucharlo. Lo importante es trabajar en el proceso. Eso es algo que ya Belén destaca y que es un aprendizaje muy importante en este tipo de proyectos. Cuando yo quiero emprender un proyecto para ayudar a los demás o hacer un cambio o una transformación en mi realidad, no solamente tengo que empezar en el producto, a donde yo quiero llegar o qué es lo que yo quiero hacer, sino tengo que empezar en el camino, en el trayecto. ¿Cómo voy a llegar a eso? ¿Cuáles son los pasos que voy a dar? ¿Qué caminos voy a tomar? ¿Y con quiénes voy a ir? Y ese con quiénes tiene que ver con las personas. Y ahí era lo que les decía también en la otra pregunta. Mirar a las personas como una fuente de conocimiento.
no solo para que nos digan qué necesitan, sino también para que nos digan sus conocimientos, su experiencia, para que se involucren y en la participación podamos construir una solución que sea pertinente a la realidad que estamos tratando de resolver, de mirar, de mejorar o de reconstruir quizás. Entonces, eso pasa por el tema de escuchar, aprender a escuchar a las personas, aprender a mirar a las personas. Y al verlas y escucharlas, por más necesidades y carencias que tengan, son iguales a nosotros, porque somos seres humanos y cada uno de sus experiencias siempre tiene algo que aportar. Y eso creo que es la parte en general que más se valora de esta experiencia, y que esta experiencia se hace una buena experiencia, porque no es la idea que traen y la ponen, sino una idea que se va construyendo con los propios actores, con los propios beneficiarios, con las propias personas que van a usar estas casas, que las necesitan y las van a usar porque están participando en ese proceso de construcción. En este caso, chicos, me imagino que es familia con quien están viviendo, y que en la familia hay diferentes espacios de la casa que está organizado para cada quien se ubica en dónde y en qué determinados momentos. Es decir, cuando hay que estudiar o hay que trabajar, se respetan ciertos espacios, se respeta el ruido, se respeta la concentración, y eso creo que es un primer paso. Yo me imagino que a tantos días de teletrabajo y de educación a distancia,